Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos hoy en esta presentación de este libro que está, pues literal, calientito. Acaba de salir de la editorial este año, Política Social en los tiempos de la Cuarta Transformación, continuidad o cambio de paradigma. Es un libro coordinado en el que distintos autores de distintas instituciones hacen sus aproximaciones acerca de lo que estamos viviendo actualmente en materia de política social. Pero, ¿de qué se ocupa la política social? Realmente la política social se ocupa de una serie de temáticas que están asociadas de manera directa a la calidad de vida, es decir, a la salud, a la educación, al bienestar, en fin, a una serie de temáticas. Y en ese sentido, uno de los principales coordinadores de esta obra, pues sin lugar a dudas, es Óscar. Óscar, pues muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto del libro? ¿Qué contiene el libro que pudiera resultarnos pues obviamente de interés para que pues nos invites a la lectura? Bueno, antes que todo, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos siguen vía las redes sociales. Soy sobre todo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por la invitación a presentar este libro, que es un libro colectivo, un libro precisamente que surge de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, la cual está integrada por profesoras y profesores de distintas universidades de todo el país, públicas y privadas, donde las perspectivas sociológicas, económicas y políticas se conjuntan precisamente en este libro. Y este libro es un balance sobre lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha pasado en materia de los programas sociales? ¿Qué ha pasado sobre la desigualdad económica y las desigualdades? ¿Qué ha pasado con la pobreza? ¿Realmente se redujo? ¿No se redujo? Entonces, a lo largo de todo este libro, diferentes personas explican, pero sobre todo dan evidencias sobre por qué estamos en este punto histórico en el cual, si bien es cierto que se ha gastado mucho dinero en programas sociales y los efectos son contradictorios en cuestiones de que hay gente que dice que ha tenido efectos y otros que dicen que no. Y claro, entonces aquí desmenuzan concretamente las evidencias empíricas a través de diferentes encuestas, mostrando si esos programas sociales, aunque claro, sí quiero diferenciar, hay distintos tipos de programas sociales, están ayudando o no, y qué tanto la pobreza ha disminuido, qué tanto realmente la metodología que utiliza actualmente el Coneval es vigente o ya fue superada completamente, ¿no? Sí, Óscar, sin lugar a dudas, hablar del tema de la pobreza, de las desigualdades, de la discriminación, son temas que sin lugar a dudas son complejos y van a llevarnos siempre a estos claros oscuros en términos de la percepción que nosotros tenemos de ella. Pero creo que en esta obra, pues quienes participan en ella, pues creo que tienen un rigor científico en cuanto a lo que ahí se propone. Ahorita se está llevando a efecto el Seminario Nacional de la Red Mexicana de Investigadores en Política Social, y en algunas de las ponencias pues nos han dicho que pareciera ser que nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando nosotros en el imaginario colectivo escuchamos, por ejemplo, el sentir de es que se está regalando el dinero con programas de corte universal, ¿no? Es que así no se debe combatir la pobreza porque esto genera otros fenómenos o bien otros efectos. Sin embargo, cuando vemos las cifras del presupuesto y checamos cuánto es lo que se va, por ejemplo, al programa de adultos mayores, vemos que no es mucho realmente. Vemos que es una parte del presupuesto hasta cierto punto marginal con respecto a otras partidas presupuestales. Sin embargo, pues obviamente hay temas, a mi juicio, también urgentes, por ejemplo, la pobreza alimentaria, o la carencia alimentaria, que creo que ahí, en un país como en el nuestro,
nadie, ningún niño, ninguna niña, ninguna persona debieran quedarse sin comer. Y lamentablemente hoy en nuestro país tenemos a grupos sociales, grupos poblacionales que comen una vez al día. ¿Qué nos puede decir al respecto? Algo muy interesante, de hecho hay un artículo muy bueno acá que escriben Pablo Gaitán y Graciela Teruel, muy bueno sobre ese tema, pero también quiero agregar una cosa más con evidencias al respecto. Hace poquito, hace como menos de 15 días acabamos de publicar un artículo que responde a las preguntas que tú dices. Primero tenemos que tomar en cuenta que la inseguridad alimentaria tiene que ver con el acceso a la alimentación, pero lo que encontramos nosotros es que en contextos urbanos y semiurbanos, la gente, si bien puede tener acceso a la comida, o sea, me refiero en el restaurante, en la tienda de la esquina, en las tiendas de conveniencia, hay alimentos, el problema es el dinero para poder comprarlo. Hay contextos de marginación, como pasa acá en Tamaulipas, que la calidad y la variedad de los alimentos es menor, pero hay alimentos. El problema otra vez es que no hay dinero para ello. Y claro, muchas de nuestras entrevistadas y entrevistados que realizamos nos mencionan precisamente lo que se le conoce como sistemas de afrontamiento. ¿Qué es un sistema de afrontamiento alimentario? Es cuando las personas que integran un hogar, llegado el fin de quincena o la semana, pues si es que le pagan un sistema de pago semanal, 2 días antes o un día antes tienen que entablar estrategias para poder comer el día previo al fin de pago. ¿Y eso qué significa? 1, comprar alimentos de menor calidad. 2, almacenar con tiempo comida. 3, en los casos donde la gente ya es más pobre, se tienen que saltar comidas. ¿Eso qué significa? Que la gente no cena o no desayuna, porque no tiene dinero para comprar un día antes de que sea el fin de la quincena. Y los casos más extremos, que son casos muy parecidos a los que suceden en contextos africanos donde han pasado grandes hambrunas, muestran que la gente deja de comer hasta un día completo porque no tiene dinero. Sí, efectivamente, la forma en cómo se mide la inseguridad alimentaria es a través de un cuestionario donde tocan a una casa, el INEGI, y pregunta, oiga, usted en los últimos 7 días tuvo problemas para comprar comida, y mucha gente contesta por pena y dice que no, sí tuve dinero. Entonces, y es un problema porque no está captando completamente de una forma buena esta parte de lo que es el acceso a los alimentos. Y la otra es ese miedo, o sea, se ha encontrado, y lo mostramos en esos artículos, que el no tener alimentos incrementa tu nivel de estrés, sobre todo en los padres, de una manera increíble. El estrés incrementa conforme tú tienes más miedo a que en tu hogar se queden sin alimentos. Eso es algo increíble, que no debería de estar pasando en este país, ni en ninguna parte del mundo, pero realmente es algo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Esos sistemas de afrontamiento que les contaba para poder asegurar comida, aunque sea esos días, aunque no sea de buena calidad, aunque no sea variada, aunque no sea fresca, no importa, la cosa es llenar precisamente el estómago en esos momentos. Y hay una anécdota que precisamente surge de nuestras entrevistas, en el estudio de una señora ya adulta mayor, que ya tenía sus hijos ya grandes, profesionistas, y nos cuenta esta parte y nos dice, y sobrevivimos al hambre, dice, y nos empieza a contar precisamente de todo lo que hacía ella y su esposo para poder dar de comer a sus hijos, porque aquí en México, es como les comentaba, tenemos sistemas de afrontamiento muy parecidos a los de África, donde primero se les da de comer a los niños y a los enfermos en los lugares donde no hay mucha comida, y lo que llega a sobrar lo comen los adultos, porque precisamente es eso, es primero proteger a la gente que tiene mayor vulnerabilidad, que serán los niños y la gente enferma.
Pues interesante, Oscar, lo que nos comentas con respecto a lo que dices en el sentido de alimentos, ahí están, ¿no? Creo que el escenario o el imaginario que nosotros nos vamos formando, pues es de que sí, efectivamente vas a un supermercado, vas a una tienda de conveniencia y ahí ves los alimentos. Lo que no hay es el recurso para adquirirlos en zonas urbanas. En zonas rurales pienso que es distinto porque ahí no está el supermercado, ahí no está la tienda de conveniencia, ahí está, digamos que el alimento que se van agenciando, fruto o producto a lo mejor de lo que ellos mismos van produciendo o de lo que ellos mismos pueden estar intercambiando. Pero bueno, hablar también de la política social, cambiando de tema, sin lugar a duda también implica hablar de la salud. Ajá, y hoy por hoy vemos que el problema de la salud pues es un problema serio porque pues han pasado muchos programas públicos en el que se dice que tenemos un sistema universal de salud, pero cuando vemos la realidad, pues vemos que mucha gente se atiende en su problema de salud en farmacias, en los consultorios de las farmacias, pero no entran, por ejemplo, a los sistemas institucionales de salud, aunque hoy por hoy digan que todos pueden incorporarse a un sistema sin ningún tipo de problema. Por otra parte, pues vemos que en el caso de el estado de Tamaulipas tiene una frontera importante con los Estados Unidos, cerca de 500 kilómetros de frontera. Hay algunos hospitales del sector salud que están muy bien acondicionados y vemos como, por ejemplo, inclusive alguna población que vive en la zona fronteriza de los Estados Unidos pasan a atenderse de este lado. O sea, creo que esta situación que puede ser hasta contradictoria, en el sentido de decir, es que el modelo óptimo de salud es el que tiene Estados Unidos porque es un país desarrollado, pero vemos que allá el problema de la salud pues es un problema en donde es privada, digamos que no hay esa salud institucional. Y de este lado que tenemos una salud institucional, creo que está muy polarizada. Tenemos hospitales muy bien dotados, pero también tenemos algunos hospitales que están completamente abandonados o se encuentran pues sin ningún tipo de infraestructura, tanto en términos de operación como humana, en términos de médicos que pudieran estar prestando el servicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí sí un importante pues señalamiento. O sea, uno, la gente de Estados Unidos que se viene a atender a México no se viene a atender en lo público ni en la farmacia adyacente como tal, sino viene a servicios privados muy especializados. Porque claro, en Estados Unidos debes de tener tu seguro médico y claro, y hay de seguros a seguros. Hay seguros en Estados Unidos que son una maravilla y que te cubren todo completamente, y al mismo tiempo también hay seguros médicos en Estados Unidos muy malos también. Todo depende, pero claro, ahora sí quiero decir esto y es bastante fuerte y no es solamente un argumento mío, lo pueden encontrar también acá en el libro en varios estudios que muestran lo siguiente. Primero que sí, que no tenemos un sistema de salud universal, eso no lo tenemos en México, es un sistema fragmentado, con regímenes especiales como Marina, Pemex, el Ejército, el IMSS, el ISSSTE, entonces puedo nombrar muchísimos. Y claro, mucha gente se acaba atendiendo, yo ahí levanto la mano, yo digo también, yo lo he hecho, pues he ido a las farmacias. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente lo que hace es, dices, a ver, estoy enfermo, tengo que ir al seguro, van a dar 20 fichas o 50 fichas, tengo que llegar muy temprano, me atienden en 3 horas, no hay medicinas, me tratan mal, entonces empiezas a decir un montón de cosas y dices, pues, ¿qué hago? En esquina está una farmacia, no digo el nombre porque no va a parecer comercial, pero ya saben, ya lo están pensando ustedes de a qué farmacia me refiero, y ahí está un médico que te atiende en menos de media hora y sales con tu medicina. El problema ahí también es que te medican porque te mandan 5, 7 medicinas, porque al final es redondo el negocio, o sea, tiene sus pros y sus contras, o sea, pero al final del día resuelves algo inmediato.
Y tiene mucho que ver con esa parte de que está bastante desvalorada desde la perspectiva de los ciudadanos beneficiados, que ya sea por, no solamente beneficiados, porque también aportamos las cuotas patronales para el IMSS, para el ISSSTE, para etcétera, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues es que voy y no hay medicina, me dicen que vaya mañana, que vaya pasado, y eso, no sé si recordarás, Rogelio, hace algunos años cuando hicimos el estudio del Seguro Popular, claro, después ya fue INSABI, IMSS INSABI, etcétera, pero lo que nos encontrábamos era eso, que la gente amargamente te decía, mira, a ver, fuimos hoy y la medicina nos dijeron que no estaba, que fuéramos mañana. Fuimos al día siguiente, nos dijeron, no, no ha llegado. Y fuimos al día siguiente, entonces mejor le dije a la persona de esa farmacia que estamos pensando cuánto costaba. Y dice, bueno, pues con mucho esfuerzo fui a empeñar algo para comprar la medicina. Y bueno, entonces, pues, por eso, de acuerdo a la OCDE, somos uno de los países que tiene los gastos de bolsillo más altos en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Por esto, porque no hay medicinas, entonces ¿qué acabamos haciendo? Pues comprándolas. ¿Y qué hacemos para comprarlas? Dependiendo del bolsillo de cada quien, que va desde empeñar, pedir prestado o dejar de comer o bajar la calidad de los alimentos para comprar tu medicina, porque no los hubo completamente, ¿no? Muy bien, pues esa es otra de las temáticas que se abordan en el libro, ya que estamos hablando de la política social y obviamente hablar de la carencia alimentaria, pues obviamente es un tema ahí importante que se tiene que estar abordando y dimensionando. El otro, por ejemplo, la cuestión de la salud, que como bien comentas, pues obviamente ahí nos podremos atender en un consultorio de farmacia, a lo mejor una enfermedad de primer nivel, a lo mejor una gripa, a lo mejor un resfriado, pero una enfermedad de segundo y de tercer nivel, pues desde luego que ahí no. Ajá, ahí es muy complejo. Y yo creo que ahí es algo que se tiene que estar analizando, se tiene que estar abordando para en su momento desde la academia, desde la investigación, poder hacer propuestas que pudieran orientar la política en materia de salud, no nada más para Tamaulipas, sino obviamente para las otras entidades federativas. Otro tema que a mí se me hace sumamente importante y que también es abordado desde el ámbito de la política social, es respecto a la seguridad social. Si nosotros checamos qué es lo que, una de las carencias que más hoy por hoy tiene la población mexicana, es el no tener acceso a la seguridad social. Y obviamente hablar del acceso a la seguridad social tiene también mucho que ver con la precariedad en el empleo. ¿Qué nos puede decir al respecto, Oscar? Sí, aquí yo quiero dividirlo en dos partes, es esto. Primero, uno que tiene que ver con las condiciones laborales. Cada vez más empresas contratan vía honorarios, outsourcing, etcétera, pero ¿qué pasa con eso? Que seguridad social, cero. Y claro, en este momento de la vida dices, bueno, estoy bien, estoy joven, estoy sano o sana, pero mañana pasado no hay jubilación. Si no ahorraste durante todo ese tiempo de la juventud, al estar por honorarios o outsourcing, automáticamente no tienes una pensión. Y claro, acá importante, que ese es el segundo tema, uno de los grandes aciertos de este gobierno fue hacer la parte de la pensión universal. Esa es una ventaja. ¿Cuánto tiempo va a ser viable financieramente? Está por verse. Porque tenemos una pirámide poblacional que va creciendo, cada vez nos vamos envejeciendo más personas. Todavía la pirámide poblacional es joven, pero para el 2050, según las proyecciones, va a haber una cantidad impresionante de adultos mayores. Entonces va a crecer y quién sabe si el sistema precisamente de pensiones que se conocen como pensiones no contributivas va a alcanzar. Entonces, primero aspecto, y vuelvo otra vez un poco como a señalar esto, las condiciones laborales vía honorarios o vía outsourcing te dejan fuera completamente, ¿no?, de cualquier tipo de prestación que tú tengas. Claro, no solamente me refiero a la parte de la pensión, sino me refiero también a cualquier tipo de accidente, de enfermedad, todo automáticamente estás excluido. Y ese es un gran problema.
Y eso ha llevado precisamente a que muchas personas pues tengan que endeudarse otra vez. O sea, si estás contratado bajo un sistema de honorarios y claro, tu ingreso es alto, tienes la posibilidad de pagarlo. Pero si estás en un sistema de pensión, en un sistema de outsourcing con un sueldo bajo, pues automáticamente tienes un problema de salud, pues te vas a endeudar automáticamente, ¿no? Y bueno, y sumado a eso les decía lo de las pensiones, que es uno de los aciertos, efectivamente, sin duda, pero también al mismo tiempo lleva consigo de que quién sabe cuánto tiempo puede ser viable este modelo completamente a futuro, ¿no? Porque sí hablamos de una cantidad interesante de dinero que va a proyectarse a mucho más gente en el futuro, ¿no? Bien, ¿cómo salir entonces de esto que parece un círculo vicioso? Es decir, por una parte, vemos que hay un proceso de precariedad laboral, lo cual nos lleva a que haya ingresos no muy buenos. O sea, los trabajadores no tienen el recurso suficiente como para poder satisfacer sus necesidades y por lo tanto no pueden comprar sus alimentos y por lo tanto entran en carencia alimentaria y por lo tanto a mí me ha llamado mucho la atención una investigación que hoy presenta Enrique Valencia en el seminario de la red, en donde especifica cómo se ha perdido o cómo ha caído la esperanza de vida de la población mexicana. Doy un dato nada más, en 1930 la esperanza de vida de un mexicano al nacer era de 34, 35 años según datos del INEGI. Y dado los sistemas de salud, esos empezaron a subir, ¿no? O sea, hubo buenos ingresos para los trabajadores, hubieron sistemas, ahora sí, institucionales para darles seguridad social a través de la salud. Pero, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad pareciera ser que ya se detecta que hay un problema de ingresos, ya se detecta que hay un problema de acceso a los alimentos producto de que no hay dinero, pero parece que una transferencia de dinero pues genera como que cierta preocupación. Es decir, es que les estás dando el dinero cuando no les debías dar dinero. ¿Qué hacer en el sentido de cómo atender los procesos de precariedad laboral? Es una excelente pregunta, pero a ver, yo quiero señalar algunos aspectos. Uno, efectivamente, ha habido una especie de crecimiento económico, pues no tan alto, tampoco tan bajo, pero no es capaz de absorber a toda la gente. Eso tenemos que comprenderlo, por eso vemos a muchos hombres y mujeres en desempleo. Y bueno, hay ideas muy radicales que tienen que ver con lo que se le conoce como una renta básica universal o un ingreso básico ciudadano, que podría ayudar precisamente a las personas a mejorar sus condiciones de vida a través de un ingreso, porque si no hay trabajo, y sobre todo tenemos que pensar en algo, cada vez más la automatización en las empresas, alguien dice por ahí, varios autores, de que están ganando terreno y que al mismo tiempo están desplazando a gente, sí, efectivamente. Pero, ¿qué pasa con todas esas personas? Si alguien tiene que operar los robots, etcétera, pero no son todos, o sea, de 100, ahora mejor 30 que operan. Pero entonces una propuesta muy concreta tiene que ver con ese ingreso básico de apoyo a las personas para poder solventar sus ingresos. Y la otra, vuelvo al un tema anterior, es un sistema de salud realmente fuerte, porque sí, la esperanza de vida, de acuerdo a varios estudios a nivel mundial, acá claro, no de México, a nivel mundial, muestran que ha crecido la esperanza de vida, que estamos en el momento histórico que nunca antes había vivido el ser humano en esa tierra más que hoy, salvo un personaje bíblico que, bueno, que no hay evidencia que exista, pero que vivió muchos años. De ahí en fuera estamos en el momento histórico donde la vida, donde los seres humanos han vivido más completamente, y se debe precisamente a los avances en la salud. Pero como tú mismo dices y como también decía el profesor Valencia en la mañana, no es en todos los países, porque depende del nivel precisamente de avance científico en área de salud
en el país se relaciona con su esperanza de vida. O sea, por ejemplo, en países africanos, en países de mayor pobreza, su esperanza de vida, si bien es cierto, es alta en comparación como hace un siglo atrás, un siglo y medio atrás, sigue siendo baja en comparación con la gente de Canadá, con la gente de Estados Unidos y con la gente de los países desarrollados. Ese es el tema. O sea, hay una relación directa entre el avance de la ciencia y el acceso a una salud pública, acá claro, pública, de calidad, con la esperanza de vida de las personas. Por eso, en el caso mexicano, si la esperanza de vida ha decrecido, tiene que ver mucho con las instituciones de salud y el acceso a una salud pública eficiente. En este país, ser pobre y tener cáncer es prácticamente, hay una relación directa con la muerte. Muy bien, Oscar. Pues, ¿algo más que quieras agregar respecto a esta obra que hoy nos vienes a presentar? Bueno, les quisiera decir que lo compren, pero es de formato libre. Lo pueden, no sé, ya ahorita veremos cómo les pasamos la información. Pueden bajarlo gratuitamente en la página de la editorial que se llama Comunicación Científica. El libro se llama Política Social en los tiempos de la Cuarta Transformación. Lo pueden buscar en internet y lo pueden bajar gratuitamente. Entonces es un libro open access y les invitamos en verdad ahora sí a revisarlo, a leerlo. Hay una cantidad muy interesante de autoras y de autores de distintas universidades y centros de investigación que hacen una contribución científica increíble y en verdad bájenlo, no se van a arrepentir, está muy bueno. Pues muchísimas gracias, brindémosle un fuerte aplauso aquí al doctor Óscar Alfonso Martínez por habernos presentado su obra. Enseguida recibiremos al licenciado David Méndez por parte de la coordinación de la FUL, quien entrega el reconocimiento. Ya está aquí con nosotros. Se entrega el reconocimiento al doctor Óscar Alfonso Martínez por su destacada participación en la segunda edición de la Feria Universitaria del Libro UAT 2023, Tampico, Tamaulipas, del 14 al 22 de octubre. Verdad, belleza, probidad. Firma el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de nuestra universidad. Muchas gracias.